Bienvenidos chicos y chicas de la trinchera, bienvenidos un viernes más a Tech from the Trenches. Hoy nos hemos atraído a Kenia, tenemos un tema que nos resulta pues muy interesante, que es la parte legal y la parte de cumplimiento normativo y el impacto que va a tener las nuevas tecnologías aquí. Kenia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Enrique, buenas tardes Bruno, gracias por la invitación. Buenas tardes. Hoy con el título de El futuro legal tech, tendencias emergentes y desafíos regulatorios en la industria legal. Con este tema nos hemos traído a Kenia. Kenia es CEO de una startup legal tech que se llama LegalVox Plus. Y bueno, además es licenciada en Derecho y un máster en protección de datos. Pero te voy a pasar la palabra, Kenia, para que nos cuentes un poquito más en detalle tu bio y entramos en materia. Bueno, pues gracias. Pues bueno, yo soy, bueno, como dice, licenciada en Derecho, soy cubana, hispano-cubana. Llegué a España hace 9 años a hacer un máster en Derecho Ambiental. Posteriormente he hecho un máster en Evaluación de Políticas Públicas y el último máster es el Reglamento General de Protección de Datos y su aplicación con Iberoamérica, con la Agencia Española de Protección de Datos y la UNED. Soy, bueno, fundadora de LegalVox Plus, una startup legal tech, que al final lo que queremos es ayudar a los emprendedores y a las empresas a que cumplan y se despreocupen de los temas legales utilizando nuestro software. Soy también actriz, tengo ahí esa dualidad y bueno, mantengo también mi carrera como actriz a la misma vez que mi negocio, así que todo se puede hacer siempre que se quiera. Vaya, pues no es poco, porque al mismo tiempo que estudias, que trabajas de actriz, si eres capaz de llevar una empresa, pues la verdad es que es de admirar. Bueno, Eh, tengo un socio colaborador, Pablo Borrás, que somos fundadores ambos de LegalVox Plus y bueno, un equipo que al final no estás sola. Yo creo que al final para llevar adelante un proyecto y una empresa te tienes que unir fuerzas porque una sola persona, la inteligencia colectiva es lo que hace que todo proyecto crezca. claro que sí, pues recuerdos también a él de nuestra parte. Gracias. Eh, Mira, yo quería empezar preguntándote un poco sobre qué retos, sobre qué desafíos y qué cosas debemos preocuparnos los ciudadanos y los emprendedores en particular con todo esto de la tecnología. ¿Qué A ver, riesgos tenemos o qué cositas? pues yo creo que lo principal, Bruno, es que seamos conscientes de que nuestra privacidad y nuestros datos personales es nuestro tesoro más valioso. ¿Sabes? Yo siempre lo digo cuando hablo, que el petróleo de este siglo son los datos personales. Entonces es muy importante ser consciente de qué aplicaciones usamos, qué herramientas y dónde estamos metiendo nuestros datos y si nos están informando adecuadamente esas herramientas. Es decir, qué van a hacer con nuestros datos, qué tratamiento le van a dar, cuáles son nuestros derechos, es importante que lo sepamos para poder exigirlos, ¿no? Y bueno, las obligaciones también de las empresas de cuidar nuestros datos. Con todo el tema de las tecnologías y demás, el tema de la privacidad y de que nuestros datos puedan ser incluso sesgados o discriminarnos por el uso de tecnología, también es algo que a veces nos preocupa porque decimos, bueno, en este siglo donde estamos, ¿qué podemos hacer contra eso? Y bueno, yo creo que sobre todo es estar muy informados y atentos y leer, ¿sabes? Porque a veces aceptamos cosas y no somos conscientes de qué estamos aceptando, ¿no? Si entramos a un sitio o nos descargamos una aplicación, es verdad que vivimos corriendo y queremos hacerlo todo volando, pero cuidado donde vamos a dejar nuestros datos, mira bien si ese sitio es seguro, mira bien si te están informando adecuadamente, mira bien quién está detrás de esa empresa, si te dice quién es o no, porque ahí sabrás si esa persona está siendo transparente y si va a cuidar tus datos, porque si al final, si confiamos en alguien para dar algún servicio o dejar nuestra información, también se supone que esas personas y esas empresas que hay detrás sean transparentes y también cuiden nuestra información personal. Entonces, ojo, cuidado y alerta donde metemos nuestros datos y qué publicamos también.
Muy interesante. En cuanto a todo esto, cuando todos estos retos, supongo que con este auge que han tenido las inteligencias artificiales en los últimos tiempos, porque al final el mundo de la inteligencia artificial lo que se nutre son de datos, ya sean datos personales nuestros o datos que pueden estar protegidos contra derechos de autor y tal. Recientemente aquí en Europa estamos siendo pioneros de cara a regular todo este mundo de la inteligencia artificial y tanto. Entonces, hablando ya sobre regulación, me gustaría que nos hablaras un poco sobre en qué medida estamos protegidos o qué iniciativas se hacen desde el punto de vista de la regulación para ir protegiéndonos a los ciudadanos, tanto en temas de inteligencia artificial como en temas más generales, porque al final los temas de privacidad yo creo que están ahí desde que empezamos a utilizar la tecnología. Totalmente. A ver, bueno, desde ya la implementación del Reglamento General de Protección de Datos, que aunque es del 2018, sigue con una aplicación tremenda, incluso con las nuevas tecnologías, es decir, aunque ya hay un reglamento de inteligencia artificial que se ha aprobado en marzo de este año, que está en proceso de ratificación, sí es verdad que el basamiento también de todo el tema de tratamiento de datos va a estar con el Reglamento General de Protección de Datos, que al final es el que viene a proteger todos los datos personales de los usuarios, ¿no? Está también los estándares de gobernanza de datos, y por parte de las administraciones también, en España, por ejemplo, se va a crear lo que es la Oficina de inteligencia artificial, ¿vale? Yo creo que se están tomando a nivel, hablabas de una cosa muy importante, ¿no? Que Europa está poniéndose en la cabeza, como ha sido como el reglamento, ¿no? Que somos, en Europa son los pioneros y todos los países se han fijado en el reglamento europeo para aplicar sus normativas, pues también con el tema de la inteligencia artificial, aunque hay un desarrollo grande de inteligencia artificial en Estados Unidos, en China, en países asiáticos liderados por China, sobre todo Europa está liderando esa parte de la regulación y de, sobre todo, que hay una garantía de los datos y los tratamientos de datos que se hacen de las personas y que se puedan ejercer debidamente los derechos. ¿Vale? Yo creo que eso es algo fundamental, que es para protección de los ciudadanos, pero también es importante que toda esta tecnología también son para, sobre todo, los creadores de inteligencia artificial. Es decir, los desarrolladores de software son los que tienen que implementar todas estas, es decir, tener en cuenta los tratamientos de datos y hacer una evaluación de qué riesgos se pueden dar con respecto a lo que vayan a hacer. Ayer o antes estuve leyendo una noticia con respecto a la reclamación de OpenAI, ¿no? Porque a veces están diciendo que los datos son inexactos, hay incongruencias y demás, y es importante que la inteligencia artificial y las tecnologías al final también están viniendo para ayudar en nuestra vida, o sea, ayudar en nuestra vida diaria, ¿no? No debemos verlo como algo negativo, sino todo lo contrario, pero siempre con una supervisión humana y siempre con una debida revisión, ¿vale? Es decir, no podemos coger algún texto y decir esto ya es perfecto, no, es decir, siempre tiene que haber una supervisión desde el punto de vista humano, una revisión de expertos desde el punto de vista de la legalidad. Por ejemplo, cuando se van a implementar, antes de que se implemente una tecnología como de inteligencia artificial en determinados, por ejemplo, se está utilizando mucho en el tema de los sectores, por ejemplo, de empleo, ¿no? de reclutamiento de personal, pues hay que tener muchísimo cuidado porque hay que hacer una evaluación de riesgo, una evaluación de qué impacto va a tener a las personas, si va a haber una discriminación o no de esas personas por determinados sesgos. Entonces, yo creo que esto es muy importante que se tenga en cuenta tanto por los desarrolladores de software, por quien también lo implementa y porque siempre haya profesionales que estén ahí detrás velando y revisando todo lo que se haga. Kenia, aquí en este podcast que pasan personas técnicas, emprendedores, especialistas de ámbito del negocio, cuando se habla del tema de la IA y del tema de la regulación, siempre hablamos de esa dicotomía, ¿no? En la que excesiva regulación puede ir en contra de los avances en tecnología. Y claro, tenemos un poco esa batalla, ¿no? de si
el que Europa sea un exponente en temas de regulación puede de alguna manera ser contraproducente en la parte de desarrollo de tecnología. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Vale, no necesariamente tiene que ser así. Es decir, al final hay sistemas de inteligencia artificial y tecnologías y sistemas, ¿no? Hay, por ejemplo, entornos donde hay provisiones porque a lo mejor se hace una utilización de datos sensibles o datos biométricos de una manera excesiva. Entonces ahí hay que tomar ciertas medidas, incluso hay provisiones. Pero hay casos en los que no es necesario. Entonces, yo creo que al final hay conductas como, por ejemplo, se está proponiendo que hay un sello de inteligencia artificial. ¿Qué significa esto? Que no va a ser algo que va a facilitar sobre todo la implementación de tecnologías, porque no tienes a lo mejor que hacer grandes análisis, sino pues cumplir determinados estándares para poder implementar la tecnología, ¿no? Yo creo que la tecnología tiene que ir paralelamente también con la regulación, no prohibiéndola, porque al final el avance de la tecnología es muy grande, es decir, hay muchos desarrolladores y constantemente están surgiendo cada día nuevas aplicaciones, nuevos desarrollos que para diferentes cosas, es decir, ya se está utilizando tecnología e inteligencia artificial en todos los sectores, sector de salud, sector de educación, sector también de la industria, en industria en general y también en el tema de recursos humanos y demás. Lo importante es pues llevar un seguimiento, o sea, informar, pero no significa que porque haya regulaciones se tenga que frenar el tema de la tecnología. Al contrario, lo importante es evaluar y siempre estar informado. Es decir, también es importante que buscarte un equipo que te pueda asesorar bien, ¿no? En cuanto a los desarrolladores de tecnología, tienen que tener un equipo detrás y profesionales que los puedan asesorar y estén creciendo junto con ellos en cuanto van a implementar nuevos, para que tengan aspectos antes de que el desarrollo se culmine desde el diseño, es decir, desde el diseño de esa tecnología que se está pensando en qué se va a hacer, pues que se tomen las medidas desde ese punto de vista y de esa manera no se va a frenar la tecnología, sino que va a ser una tecnología que ya va a ir cumpliendo las regulaciones y la protección de la privacidad de las personas. No sé si he respondido de esa manera a tu pregunta. Sí, sí. Muy interesante. Y yo lo que veo ahí, claro, siguiendo con esto que comentabas de la ayuda que necesitamos los desarrolladores, al final, claro, ayuda y es mucha. ¿Por qué? Porque al final hay la regulación para nosotros es un aspecto muy complejo. Y muchas veces en tecnología casi siempre se está en una zona gris en donde a priori cuando estás desarrollando algo muchas veces es difícil saber si... ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que estás desarrollando las regulaciones se están haciendo. Entonces a priori puedes empezar haciendo una cosa que está en un limbo legal y a lo mejor cuando terminas de hacerlo pues puede ser legal o ilegal lo que estás haciendo. En ese sentido, a mí me gustaría que nos hablaras del papel que tenéis las Legal Tech, porque entiendo que son las empresas que habéis, entre otras cosas, las empresas cuya misión es ayudarnos a todos los demás a navegar por este mundo, porque este mundo es muy complejo. Entonces, cuéntanos un poco el papel de las Legal Tech y el de vuestra empresa en concreto. Pues efectivamente, las Legal Tech, empresas como LegalVox Plus, están para eso, ¿no? Para despreocuparte de ese tema legal, porque está claro que si eres desarrollador o eres una empresa que estás llevando a cabo tu negocio, no tienes por qué estar al tanto de la tecnología, ¿sabes? Y estar al tanto de cuáles son los cambios legislativos y qué nueva implementación tengo que tener y cómo puedo informar adecuadamente a mis usuarios en mi web o qué textos legales tengo que tener para que mi web sea legal y que no me sancionen, o el tema de las cookies que tanto ha dado que hablar en este primer trimestre del año con todos los cambios que se han venido desde enero. Entonces, pues eso, es decir, por ejemplo, nosotros en LegalVox Plus tenemos la herramienta LegalVox que genera toda la documentación a nivel de protección de datos, porque al final a veces la gente dice lo que se ve, ¿no? El software, es decir, al final es la protección de datos está desde la cara visible, que es
esa web o esa app, ¿no? Que podemos utilizar para diferentes cosas, para descargarnos cosas y demás, pero detrás de eso, ¿quién está, ¿no? Y qué contratos hay, qué proveedores hay, qué confidencialidad hay, ¿no? Y entonces, pues bueno, nuestra herramienta genera toda esa documentación, ¿no? Desde contratos de confidencialidad, contratos con los proveedores, porque es importante que tengamos en cuenta los que nos están escuchando, ¿no? Empresas, autónomos o incluso quien te va a brindar un servicio, que tenemos que asegurarnos de que también esas empresas que contratemos cumplan. Porque yo no hago nada haciendo las cosas bien si después contrato o le transmito información personal de mis clientes, de mis usuarios, a otra persona que no cumple y que no hace nada. Entonces, al final, esos datos están desprotegidos totalmente, ¿no? Porque no hay un seguimiento de ese ciclo de vida de los datos, de cuánto tiempo vas a tener la información, cuántos datos vas a recoger. A veces ves por ahí formularios que te preguntan la Biblia y tú dices, ¿para qué tienes que tener tanta información mía si a lo mejor me voy a descargar un ebook? ¿No? Entonces, el principio de minimización de los datos tiene que estar siempre ahí, ¿no? Y eso al final, ¿cómo lo sabes? Pues utilizando herramientas como Legalbox Plus, que además eso, como comentaba, esos contratos, el tema de derechos, ¿no? ¿Cuáles son nuestros derechos? ¿No? Derecho de acceso, de rectificación de oposición. Al final, también nuestro software genera ese protocolo de derechos y además cómo se pueden ejercer todos esos derechos a las personas. Análisis de riesgo, ¿no? Hablábamos ahorita con inteligencia artificial y demás, que hay que hacer un análisis de riesgo para ver si esa tecnología va a afectar o no los derechos de las personas previamente. Pues con la herramienta Legalbox Plus, pues también se puede hacer ese análisis de riesgo, además de generar contratos de confidencialidad, de cesión de derechos de imagen, todos los textos legales de la web, desde aviso legal, política de privacidad, política de cookies, condiciones de contratación según los diferentes tipos de e-commerce, si comercializa servicio, producto, membership size. Y sobre todo, nuestro objetivo principal es que las personas se despreocupen del tema legal, ¿no? Yo creo que es importante que las Legal Tech estén ahí para preparar y asesorar, ¿no? Y que siempre hay una persona, ¿no? Una persona que te da asesoramiento desde el primer momento. Si eres una startup que ahora estás implementando un sistema de inteligencia artificial o que tienes una web o un e-commerce, pues cuidado a lo mejor si no has tenido en cuenta la parte legal que desgraciadamente vemos que es como lo último que miran, porque al final, ¿qué imagen estás dando, ¿no? Y qué reputación profesional vas a poder exigir tú si tú no estás cumpliendo, ¿no? Yo creo que es muy importante el papel de las Legal Tech, de velar y dar seguimiento y ir creciendo. Nosotros decimos siempre que vamos creciendo junto con nuestros clientes, ¿sí? Porque al final es ir asesorándolos, ir llevándolo en el paso a paso y en el cambio constante de todas las cosas que deben tener, pues con nuestro software lo pueden tener. Muy bien. Hay un riesgo de reputación, ¿no? Que comentas, Kenia, pero también hay un riesgo económico, ¿no? Claro, es decir, hay sanciones, la Agencia Española de Protección de Datos, que a veces la gente dice, no, las sanciones solamente son para las grandes empresas, Google, Facebook o bancos. No, es decir, hay sanciones, de hecho, este año ya han salido sanciones a empresas y a autónomos por no cumplir con el tema de las cookies, o por no informar adecuadamente en un formulario quién está detrás de esa web, en esa primera capa informativa, y cuáles son los derechos de las personas. Porque al final lo que hay que hacer sobre todo es proactivo, ¿no? El principio de la proactividad que en todas las tecnologías tiene que estar, es decir, prever antes de que pase el problema. Entonces, una sanción de 5.000 o de 10.000 euros afecta a un autónomo, a una empresa que está tratando de llevar adelante su negocio, aparte de la reputación profesional que sale ahí el nombre de tu empresa y demás, ¿no? Es decir, ¿cómo yo voy a confiar en ti si tú no estás cuidando mi privacidad? Entonces, pues al final, a esa reputación puede tirar el castillo de todo lo que has construido con tanto esfuerzo y con tanta dedicación durante todo este tiempo. Totalmente. Un tema serio, ¿eh? Para tener en cuenta. No, y sobre todo yo creo que no hay que tener miedo. Yo creo que lo principal es hacer las cosas bien, ¿sabes? Hacer las cosas bien, ser consciente, estar informado, porque a veces lo veo que a veces piensan que lo están haciendo bien, pero no. Entonces, asesórate, busca soluciones. A veces, no, yo hice a lo mejor el tema legal una vez, ¿no? Y han pasado 10 años o 6 años. Bueno, es que tienes normativa del 99 en tu web,
¿vale? Que la ley cambió hace más de 7 años. Entonces, pues al final es eso, ¿no? Y buscar servicios y profesionales que te puedan acompañar en el proceso y que sea también asequible para el bolsillo y poder seguir, ¿no? Muy chulo. Bueno, pues yo creo que podemos ir Kenia. al cierre. En el fase de cierre os pedimos que reveléis vuestras fuentes de información. Así que aquí Vale. valen libros, valen podcasts, vale, no sé, cualquier Vale, fuente. Pues fuente de información, la primera es la Agencia Española de Protección de Datos, ¿sabes? Siempre consulto, estoy atenta a todo lo que publica la agencia porque al final es una de las fuentes principales. Por otro lado también es IAB Spain, que también hace muchos webinars y da información en el tema legal tech muy, muy interesante con todo el tema de los avances y las tecnologías que está teniendo. También la Agencia Española de Privacidad. Además, formo parte de un mastermind que hemos creado todos los alumnos del máster de Reglamento General de Protección de Datos. Y en ese mastermind pues nos retroalimentamos y nos vamos compartiendo información entre todos, y yo creo que es una manera de que los profesionales también estemos unidos y sigamos creciendo juntos. También con la Asociación Española de la Calidad también me informo mucho Al final... El INCIBE en tema de claro. ciberseguridad, pues estoy siempre muy informada con todo lo que saca el INCIBE. Periódicos como El Confidencial, Lefebvre, que también saca muchas noticias jurídicas y de temas de actualidad. Siempre estoy ahí leyendo constantemente. Mi rutina todos los días por la mañana, lo primero que hago es mirar y explorar si han salido cosas nuevas, porque al final los profesionales tenemos que estar siempre informados. Es algo fundamental en tema de privacidad para poder también asesorar a nuestros clientes. Total. Y otra cosa que normalmente pedimos a los invitados es que si, por ejemplo, te dieran una máquina del tiempo, pudieras retroceder al pasado y te encontraras con ti misma con unos cuantos años menos, ¿te darías algún consejo para hacer alguna cosa diferente que has hecho? ¿O qué te dirías? Pues yo creo que me diría que confiara más en mí, ¿sabes? Desde antes, ¿no? Porque a veces no confiamos, ¿no? A veces en nuestras capacidades, ¿no? No es ser egocéntrico, no es ser, pero sí es importante que nos valoremos, ¿no? Que nos valoremos y que nos queramos desde el primer momento. Y a veces es algo que no hacemos. Ya me estoy queriendo mucho y concienciando mucho el valor y todo, pero sí es verdad que antes me lo hubiera dicho, aunque me lo ha dicho mi mamá siempre, pero sí me lo hubiera dicho más, ¿no? Confía más en ti y quitar ese síndrome del impostor que nos invade a todos y que está ahí ese Pepe Grillo diciendo, no, sí podemos, y sí podemos hacer todo lo que queramos y sobre todo hacerlo bien, ¿sabes? Con voluntad, con constancia, con estudio, con profesionalidad, pero sobre todo, algo que siempre yo digo, disfrutando del camino, ¿no? Al final, la vida son instantes, es importante disfrutar del camino para poder seguir y llegar a esos objetivos, ¿no? No es tanto el resultado como el proceso y el camino. Pues sí, yo creo que es un consejo que más de uno nos daríamos si estuviéramos en esa situación. Muy bien, pues Kenia, hemos llegado al final. Esto ha volado. Como ha sido interesante, se ha hecho cortísimo. Se ha hecho muy corto. Muchas gracias, Kenia, por la claridad y lo bien que dominas el tema. Ha sido muy claro, muy, muy pedagógico, y no es un tema para nada fácil. Gracias por tu tiempo, por la claridad, como digo. Y a los que nos habéis seguido hasta aquí, pues gracias de nuevo por habernos escuchado y nos vemos en la siguiente. Gracias. Gracias. Hasta ahora. Gracias.